Bueno, buenas noches. La realidad de la que yo vengo a hablar no dista bastante de la realidad que ha pintado Patricia, a pesar de que pronto nos va a unir un cable de fibra óptica que supuestamente debe dar más acceso a Internet, pero lo que va a dar es más control sobre la Internet en Cuba. Va a dar más velocidad para controlar, eso es lo que va a pasar. No va a realmente posibilitar socializar la red. De eso vamos a hablar más adelante. Pero la realidad que pinta, o que acaba de pintar, describir magistralmente Patricia, es la realidad de una institucionalidad periodística que está todavía en pie de lucha, tratando de defender un proyecto de comunicación pública y de participación de la población en un proyecto periodístico, o sea, en un proyecto de comunicación. La realidad de Cuba lamentablemente no es esa. La realidad de Cuba desde el año 1960 es una realidad totalmente de censura, donde no hace falta la censura porque la gente sabe lo que tiene que decir. Sin embargo, yo quiero analizar esta realidad un poco lanzando preguntas hacia el futuro, que es lo que me parece que es lo único que tiene sentido en este mapa cubano de cara al siglo XXI, en el cual todo se mantiene inmóvil y en lo que es justamente la situación de los medios, yo creo que no se ha producido ningún movimiento interesante. Yo diría que en el año 60, cuando el gobierno de Fidel Castro hereda uno de los modelos de medios de comunicación de América Latina más poderosos, más diversos, más culturalmente enriquecidos y con un nivel de audiencia en todos los niveles que no tenían quizás otros países desarrollados. Estamos hablando de una veintena de periódicos en La Habana, diarios y vespertinos. Estamos hablando de un sistema de emisoras de radio que se había difuminado por todo el país. Estamos hablando de que la televisión entró tan rápido como en Estados Unidos. En el año 1950 ya había televisión en Cuba, fue también el primer país que tuvo televisión en colores. Es decir, estamos hablando de una institucionalidad que no gozaban otros países. Ese sistema heredado se estatizó en el año 60, empezó, ustedes recordarán algunos, el sistema de la coletilla para tratar de desacreditar. Hoy lo harían por Twitter como lo están haciendo, pero fue el sistema que utilizaron para desacreditar. Se implementó luego un sistema de prensa mucho más controlado y la gran metáfora de la destrucción de la prensa cubana, de lo único que quedaba como independiente, fue en el añbueno 68, si mal no recuerdo, que de pronto se quemó el mundo y que por ahí salieron los cintillos internacionales diciendo en Cuba se acabó el mundo. Y bueno, realmente se acababa el único medio que quedaba justamente con una forma de periódico independiente y donde de vez en cuando se publicaban algunas columnas culturales que se salían de la institucionalidad. Todo el mundo sabe que la otra publicación que ha quedado fuera supuestamente de la línea partidista ha sido Bohemia, pero eso no se lo cree nadie. Bohemia está muy cerca físicamente donde está el Comité Central y de ahí hay una comunicación directa totalmente para cualquier tipo de decisiones. Es decir, así que ese es el sistema que Cuba instrumentó en el año 60 y que yo creo que viví en algún momento dentro de ese sistema. Fui 11 años profesor de la Facultad de Comunicación y de eso quiero hablar también. Curiosamente es la misma cantidad que estuve en el Geral, 11 años. Espero no estar 11 años en el Canal 41, quién sabe. Pero justamente cuando se produce, yo diría que desde 1960 se produce otro movimiento interesante dentro de la prensa cubana en los finales de los años 80 a raíz de la perestroika, exactamente de la glasnost soviética, donde justamente se empezaron a cuestionar desde dentro de la prensa por qué debían existir estructuras y controles de los que estaban realmente dirigiendo hasta ese momento la prensa. Y se encargó justamente, personalmente se encargó Fidel Castro de capitalizar esas críticas. Empezó a reunirse directamente con todo lo que era el Comité Nacional de los Periodistas Cubanos. En aquel momento yo lo integraba. Había reuniones interminables y justamente se trató de una estrategia de cómo anular
y decir el partido es el único que puede hacer las críticas. La sociedad cubana se estremeció en el año 87 con la salida de una serie de reportajes que se llamaron los chogunes los chogunes del cemento, que había un caso de una injusticia brutal que se había producido en Santiago de Cuba. Y en una reunión interna, justamente la gente, bueno, empezó realmente la perestroika en la prensa cubana, y en una reunión interna del partido Fidel Castro se encargó de decir, esto pasó porque el partido mandó a hacer esta investigación. Es decir, era justamente asumir que lo que había pasado en la Unión Soviética y que le preocupaba tanto, que en el año 89 llegó a censurar en Cuba Novedades de Moscú y Sputnik, no iba a pasar de ninguna manera en Cuba. Yo creo que después del año 86, 87, 88 y cuando vino ya después el desmoronamiento y la caída del campo socialista, todo esto, este proyecto se cerró incluso un proyecto de prensa, de ley de prensa que se estaba estructurando. No se ha producido ninguna otra actividad más interesante que lo que se ha producido ahora dentro de Cuba con el movimiento de blogueros independientes y del acceso que comienza la gente a reclamar de las redes sociales. Y por eso yo decía que nosotros tenemos que pensar, si queremos realmente pensar en cómo buscar una restauración del espacio público en Cuba, de llegar a un proceso democrático, tenemos que empezar a mirar al futuro, al futuro de Cuba, de ver cómo nosotros podemos encauzar las fuerzas que existen dentro de Cuba, cómo reestructurar y cómo utilizar provechosamente esos 3.000 periodistas oficialistas que están ahí y que de alguna manera son las mismas gente que algunos de ellos, yo diría que también van a ser pilares de la prensa del futuro. Yo he tenido tremendas experiencias con muchas de esas personas que yo sé que están adentro de Cuba ganándose los frijoles y que hacen el switch para el mundo libre con mucha facilidad. Yo diría que una de las tragedias de Cuba es que incluso habiendo de alguna manera formado periodistas de muchísima calidad, tienen uno de los peores periodismos del mundo. Es decir, tiene periodistas formados, gente que tiene algún nivel cultural. En Cuba la gente, como no tiene otra cosa que hacer, los que se han tomado en serio, la élite cultural, tiene de alguna manera acceso a la información, lucha por de alguna manera acceder al conocimiento. Yo diría que incluso en algún momento las escuelas de periodismo empezaron a ser focos de problemas dentro del gobierno, dentro de las estructuras de educación, e incluso ustedes recordarán una famosa reunión del año de octubre del 87, se le llamó internamente la Revolución de Octubre, que fue una reunión donde los alumnos de periodismo retaron cara a cara a Fidel Castro, dio piñazos en la mesa. Esa reunión, curiosamente, había estado toda la plana mayor de la prensa cubana y todos los estudiantes de periodismo de la Universidad de La Habana, y no salió en los medios cubanos. Nunca se supo de eso, todo se transmitió en un video que pasó por los organismos del partido para que se demostrara realmente las lagunas y los problemas ideológicos que había dentro de la Universidad de La Habana, y por supuesto le costó el puesto a la entonces decana de la Facultad de Periodismo. Pero yo creo que hay que pensar en cómo se va a estructurar realmente el sistema de prensa de Cuba, cómo se va a restaurar ese sistema, que por supuesto no puede ser el que había en el año 1960, y cómo se van a aprovechar realmente los medios de una manera útil en una sociedad donde yo diría que esa avidez está solamente, esa avidez informativa, está en buena parte de la población, pero hay yo diría que una desatención absoluta, hay un desánimo absoluto por los temas políticos. Es decir, hay una generación nueva en Cuba, la mayoría de las personas, ustedes saben, nacieron después del año 59, el 75% de la población, y donde los temas políticos, es decir, por eso reinsertar la política en la vida cubana va a ser difícil desde ese punto de vista. Las personas tienen un rechazo absoluto por todo lo que les huela a política. Incluso lo vemos en muchas de las personas que llegan en la última oleada migratoria, que por cierto es la oleada migratoria más grande en la última década. He estado compilando las cifras en las últimas semanas,
y es la más grande oleada migratoria de cubanos, la que se ha producido entre 1994 y la que terminó en el año 2010, porque los acuerdos migratorios lo que han hecho es eso, un Mariel silencioso que le ha permitido al gobierno cubano válvulas de escape de diferentes tipos. Con esa generación que les estoy hablando, yo creo que tenemos que pensar qué tipo de medios se van a abrir en Cuba, para que no pase también lo que pasó en muchos países de Europa del Este, es decir, que muchos de esos medios cayeron en estructuras publicitarias que realmente desacreditaron la misión del periodismo. Hoy día yo creo que no se puede pensar en un modelo de periodismo como se financió y como yo diría que se corrompió también. Hoy lo estamos viendo en los Estados Unidos también, lo estamos viendo en muchos países, como el modo de financiar los medios, el modo de utilizar la publicidad en función de los medios, ha caído en justamente hacer perder terreno al periodismo, hacer perder terreno a la investigación periodística y abaratar justamente el producto. Lo estamos viendo en casi todos los lugares y de ahí la explosión y la credibilidad que han tomado muchos medios del Internet. Pero sobre ese punto yo quiero volver. Es decir, mucha gente se ha cuestionado, en estos días he leído más de 20 artículos sobre por qué no ha pasado, una de las preguntas retóricas que se hacen, ¿por qué no ha pasado en Cuba lo mismo que ha pasado en países como Túnez, como Egipto, etcétera? Y mucha gente se hizo, yo creo, esperanza. Hay muchos años de frustración, de anhelo libertario, y mucha gente se hizo esa pregunta y se lo hicieron articulistas de todo tipo, de Washington Post y los principales medios. Y yo creo que se perdió de vista que muchas de esas, más allá de los análisis del contexto cultural y de la relatividad totalitaria de esos sistemas en relación con Cuba, se perdía de vista que el papel que habían tenido justamente las redes sociales y el uso del Internet y el uso de los teléfonos celulares. La realidad de Cuba es totalmente ajena a Egipto, por ejemplo. Egipto, que supuestamente era una dictadura. Los 80 millones de personas que vivían en Egipto tenían 60 millones de celulares. En Cuba, la densidad telefónica es, si acaso, oficialmente por cifras, casi un 9%. No existe esa posibilidad. En Egipto había 21 empresas de servicios celulares entre nacionales y extranjeros y 18 proveedores de Internet. En Cuba eso está controlado por una sola empresa, que es Etexa, que dejó de ser de participación italiana este mismo año. Y es todo empresas cubanas. Y, por supuesto, el control que quiere el gobierno tener de las redes sociales. No sé si ustedes vieron recientemente un video filtrado o no filtrado. Yo creo que es sumamente interesante, porque ahí está justamente la política y la preocupación del gobierno cubano en torno a los medios electrónicos, a la información de Internet y al uso que van a tener las redes sociales en el futuro. Es decir, es un video que le estaba dando un oficial de contrainteligencia a los oficiales del MININ que están encargados de controlar los grupos disidentes. Ahora hemos tenido también unos espías colados dentro de la disidencia, que es un proceso cíclico dentro de la vida cubana. Pues este oficial estaba alertando sobre cómo se combatía, es decir, cómo había que salirle al paso a Yoani Sánchez, a los blogs alternativos. Es decir, y ahí se ha creado, con muchos recursos, una política de Estado dirigida al Ministerio de Comunicaciones, que ustedes saben estuvo mucho tiempo Ramiro Valdés al frente, ahora pasó a controlar el Ministerio de Comunicaciones desde una posición superior dentro del gobierno. Pues era como el gobierno va a controlar y va a seguir esa batalla a través de Twitter, a través de Facebook, e impedir, y es lo que está detrás de un juicio que va a empezar el próximo viernes al contratista estadounidense Alan Piros, de cómo impedir que en Cuba pueda haber una Internet ajena al control del gobierno. Y de ahí yo creo que es la batalla que se cierne sobre la sociedad cubana en esos términos. Es decir, ellos han perdido mucho control, evidentemente, de la juventud. Es decir, hoy día hay un festival
No sé si ustedes han visto imágenes de eso, el Festival La Rotilla, que se hace anualmente en una playa cerca de La Habana. Es un festival totalmente alucinante, de libertad, entre comillas, durante un fin de semana. La policía, por supuesto, está controlando también para que no vaya a haber un exceso que desborde los límites del perímetro, pero evidentemente hay una preocupación sobre cómo esa juventud se va a canalizar. Y yo creo que si hablamos de esos medios, tenemos que pensarlo en esos términos. No podemos pensar en un mensaje que a mí me parece que muchas veces se transmite viejo y que no conecta justamente con la manera de relacionarse de una sociedad que será mejor o peor, pero es esa la que tenemos. Son 11.2 millones de cubanos que están ahí. El exilio tiene evidentemente la razón, yo creo que tiene la razón, estoy en el exilio, me siento un exiliado, no un emigrado, pero yo creo que a veces nosotros desde aquí, con la misma ilusión de tratar de solucionar el problema, no estamos transmitiendo en la misma frecuencia y creamos una ilusión de lo que es la sociedad cubana y de cómo funciona la sociedad cubana. Se amplifican algunas cosas, se dan informaciones que yo creo que no tienen a veces la conexión con esa población que está ávida, sobre todo, o sea, ustedes saben que la Mesa Redonda, que es supuestamente el programa estelar, tiene una audiencia de menos de 3 puntos. Eso implica que ha habido una proliferación y sistemática combate por parte de Cuba de evitar no solo las antenas parabólicas y las antenas que se fabrican desde todo punto de vista. Hay un sistema de condena para eso y sistemáticamente la prensa oficial saca las detenciones y la gente que elaboraba las antenas, otro que llevaba un sombrero y lo cogieron en el aeropuerto internacional llevando una antena dentro de un sombrero. Es decir, hay una batalla también incluso con los bancos de video que reproducen los programas de Miami y llegan hasta Guantánamo, no llegan por toda la isla, llegan estos sistemas. Así que yo creo que la gente está pidiendo sobre todo entretenimiento, otro tipo de discurso, acceso a la internet, información sobre tecnología, información sobre cómo prosperar en una sociedad diferente que se le viene encima, es decir, cómo yo me voy a ganar la vida en el futuro, porque evidentemente que ahora me han dicho que el futuro estaba en mis manos, ahora resulta que Raúl Castro me dice que el futuro es el pasado, que el futuro es volver a los cuentapropistas y que yo me pueda ganar la vida y que me va a quitar el abastecimiento, la libreta de abastecimiento o de racionamiento, que limitado no, pero me traía de alguna manera alguna seguridad. Y eso es lo que yo creo que la gente tiene que empezar a pensar y los medios del futuro tienen que, yo creo que hacerse ese trabajo previo desde ahora, de cómo empezar a preparar un ciudadano que ha estado adormecido durante mucho tiempo y que ese adormecimiento le implica justamente una apatía y le implica un escepticismo sobre el papel que puede jugar en la sociedad. Y eso yo creo que va a ser una de las tareas más difíciles que van a tener los medios cubanos ante sí. Termino simplemente refiriéndome a algo. Hemos visto ahora que el gobierno cubano ha liberado parte de lo que fue justamente una de las amenazas en los años 90, que fue el movimiento de periodistas independientes, que creció sobre todo a partir del año 95, creció también con la internet, tuvo realmente una repercusión internacional. La CIP ha sido uno de los pilares justamente de defensa de ese movimiento. Y prácticamente en estos momentos el gobierno de Raúl Castro no tiene periodistas presos prácticamente. Es decir, Cuba era una de las cárceles más importantes de periodistas del mundo, o más notables. Hoy día prácticamente están vacías. Del grupo de los 75 quedan apenas 5 personas presas que se irán liberando cuando Dios quiera, no solo la Iglesia Católica, sino Raúl Castro. Pero esto yo creo que no es relevante, porque lo que quiere el gobierno cubano es lanzar una maniobra de dar la impresión de que se puede tener una libertad de prensa en el país, o sea que ya no hay periodistas presos, que no hay lo que llaman mercenarios presos. Pero lo que está latente y sigue latente en la sociedad cubana es una ley, que es la ley por la cual ellos fueron encarcelados. Y yo creo que lo importante ahí sería, ante los foros internacionales,
insistir en que la batalla es contra la ley 88, que es la que justamente amordaza a las personas, porque la ley se ha mantenido, esta gente está en licencia extrapenal y simplemente el gobierno tiene la autoridad para encarcelarlos y para encauzar personas a pura voluntad en la medida de que hagan cualquier gesto que les parezca una difamación o que pone en peligro la soberanía nacional, como es el caso de Alan Pigros, que su gran delito fue entrar, y yo creo que por ahí va a venir la acusación, que la Oficina de Intereses le dio los BGAN para que lo distribuyera dentro de Cuba y que la gente pudiera tener acceso a Internet. Yo creo que este es el panorama que tenemos en la Cuba actual, mirada hacia el futuro, es decir, cómo vamos a restaurar el espacio público que se perdió y cómo vamos a restaurar también la confianza en que la discusión en ese espacio público tiene una validez y tiene una importancia para el futuro y para el bienestar de esa ciudadanía. Muchas gracias.